Bueno, técnicamente no es una mesa redonda, es una mesa rectangular, pero vamos a intentar adaptarnos a las circunstancias, ¿eh? y hacerlo lo mejor que sepamos hacerlo. Bienvenido a mi derecha. En primer lugar está don Sergio Arjona Jiménez, es director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía. Bienvenido. Don Sebastián Delgado Amaro, que es director general del Agua de la región de Murcia. Y don Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Agencia Valenciana de Fomento de Garantía Agraria. Bienvenidos a todos y vamos a dar, sin más dilación, comienzo a esta mesa redonda en donde vamos a plantear un formato basado en preguntas que lanzaré como moderador y respuestas en las que subliminalmente voy a lanzar un mensaje de, por favor, precisión, ¿de acuerdo? Para que vayamos cumpliendo en la medida de lo posible los tiempos acordados para esta jornada. Bueno, sin más dilaciones, y no sé, por establecer un orden como de derecha a derecha hasta el final, ¿de acuerdo? Empezamos por don Sergio Arjona y me responde una pregunta sencilla. ¿Qué balance hace de los 40 años del trasvase Tajo Segura con respecto a su comunidad autónoma? Bueno, haciendo el balance de los 40 años desde que llegó el agua del trasvase a la provincia de Almería, me gustaría poner como primer hito fundamental el acuerdo de Consejo de Ministros del 1973, en el que se concedía a la provincia de Almería 15 hectómetros procedentes del trasvase. Estos 15 hectómetros cúbicos para regadío han permitido el desarrollo de una región que llega a unas más de 23.000 hectáreas y abastecemos agua en torno a 150.000 personas de la zona de la provincia de Almería. Entonces, el resumen de este balance sería el desarrollo y el potencial económico de esta zona del Levante almeriense. Don Sebastián, para su región, para Murcia, ¿cuál es ese balance? Sí, pues básicamente en la región de Murcia el trasvase va algo más allá de los propios números. Yo diría que se ha convertido ya en un medio de vida de la región. Es tan importante para la región de Murcia como que el empleo directo e indirecto que puede generar todo el sector agropecuario puede llegar incluso a los 300.000 empleados, que hablamos que un tercio de la región de Murcia depende de forma directa o indirecta de este sector, depende de forma indirecta o indirecta del agua. Dentro de la capacidad y la cantidad de agua que tiene la región de Murcia, por supuesto, el trasvase es un hito y es una de las principales cuestiones y de los principales sustentos de la región de Murcia. La riqueza, el potencial de la región de Murcia no se entendería sin el trasvase Tajo Segura. Imagino que don Francisco, como oriundo también del Levante, como almeriense, tiene la doble nacionalidad. Me imagino, don Francisco, que similares palabras tendrá usted para conmemorar esos 40 años de la llegada de las aguas a una provincia tan importante como Alicante dentro de la Generalitat, ¿no? de su región. Pues sí, buenos días. Gracias por esperarme. Ha llegado el AVE como ha llegado, luego había una cola ahí en el retiro y bueno, he llegado en el tiempo de descuento. Pero bueno, gracias por invitarme a esta jornada. Efectivamente, yo tengo dos vertientes. Yo tuve la suerte de ver la llegada del trasvase a mi pueblo, a Cuevas de Almanzora, esos 15 hectómetros. Las cifras tienes un poco engordadas, ¿sabes? Porque en realidad esos 15 hectómetros casi nunca han llegado, ¿eh? Casi nunca han llegado a Almería. Alguna vez llegó algo porque le compramos parte de Che, entonces sí que llegó, pero casi nunca ha llegado a los 15 hectómetros y en realidad allí tenemos el pantano de Cola de Almanzora que recibe las aguas del trasvase, pero luego está el Negatín, que no hemos hecho después, está la desaladora de Palomares, que no funciona, pero hay otra que era de los regantes y una serie de cosas que hacen que allí nos apañemos bien y de aquella manera pues tengamos lo que tenemos. Efectivamente, parte importante del Levante almeriense se sustenta también en el trasvase. En Galasa utiliza el agua del trasvase cuando llega
El pantano de Cora de Almanzora está casi vacío, pero bueno, ojalá que tengamos más agua. En la provincia de Alicante, la verdad es que en el sur de Alicante, la Vega Baja y el Camp de Elche, el trasvase fue la solución. El Camp de Elche se riega, los regadíos de la Vega Baja de Segura son regadíos tradicionales que, como están al final, pues cuando el agua de Segura llega, si es que llega por el río, pues ya sabéis cómo llega, con lo cual pues pocas posibilidades había de desarrollar el territorio si no hubiéramos tenido aportes externos. Por otra parte, el campo de Elche tenía y tiene el sistema de riego, sabéis que está desde finales del siglo XIX y principios del XX, la subida de las aguas a través de las elevaciones y bueno, pues si no hubiera sido por la llegada del agua de trasvase, probablemente en estos momentos no existiría la actividad agraria del campo de Elche y por supuesto tampoco la importante actividad del Segura, de la Vega Baja. La Vega Baja en estos momentos, pues si no fuera por el agua del trasvase, con el agua de los regadíos tradicionales, a pesar de que Mario se esfuerza en que estén contentos los regantes de la Vega Baja, no están contentos nunca porque no les llega el agua que les tiene que llegar y no les llega de la calidad que les tiene que llegar. Por tanto, porque ya está la Vega Alta, la Vega Media, que también pues es del río Segura. Entonces, pues, dicho esto, para nosotros el Tajo Segura ha sido la infraestructura que más, junto con el desarrollo del turismo en la costa de Alicante, que más ha influido en la actividad económica, en la actividad social y en el mantenimiento de la estructura medioambiental del territorio. Ya sabéis que esto de la desertización va de abajo arriba y va subiendo. Y bueno, pues ayer me hizo un ingeniero una cuenta y me decía que en la Vega Baja tenemos con el Tajo Segura 48 millones de árboles. O sea, tenemos más árboles que españoles que están allí puestos y que producen su sumido de CO2, mantienen el ambiente, mantienen aquello y además de eso pues producen actividad económica. Más de 100.000, dan agua a beber a 2,5 millones de habitantes. El Tajo Segura alimenta de agua a 2 millones de habitantes fijos, más 1 millón volante por el turismo, y su actividad en nuestro territorio pues se puede cifrar en alrededor de 2.500 millones de euros, más de 100.000 familias directas. Probablemente, si hablamos de trabajo indirecto, podemos poner otros 150.000 más. Y bueno, pues esta mañana hay una noticia que dice que nos han puesto un tren frigorífico que vaya allí de Valencia a Rotterdam y eso, que se pone en marcha esta mañana, va a suponer que 10.000 camiones van a dejar de ir. Fijaos, 10.000 camiones, si son camiones y si da trabajo eso, y es solamente una parte importante. Nada, para nosotros es fundamental el Tajo Segura y lo ha sido para el desarrollo social y económico de una tierra como es el sur de Alicante y para el desarrollo social y económico del turismo de la provincia de Alicante. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que había una segunda pregunta que queda en parte contestada. Perdón. Yo creo que la primera pregunta, y por las intervenciones de las autoridades, contesta un poco la segunda, que era cuáles eran, según a su consideración, los principales logros alcanzados gracias al trasvase Tajo Segura. Es una pregunta para los tres, que yo creo que al final es una ratificación. Todos creo que estamos de acuerdo en que hoy no solamente nuestros regadíos reciben agua del trasvase, es decir, hay otras fuentes de suministro, pero yo creo que en todo está claro que la Espoleta, el origen fundamental de todo este desarrollo, tiene un culpable y el trasvase Tajo Segura. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Directores, secretarios. Sí. Bien. Centrémonos en los regadíos. ¿Qué importancia tiene el trasvase Tajo Segura para los regadíos de sus regiones? Podemos empezar esta vez en sentido inverso. Empezamos por don Francisco. Bueno, nosotros tenemos, creo que son 22.000 hectáreas, ¿no? Tenéis en Camp de Elche, de las cuales 26.000. Y en la Vega Baja estamos también
En 14.000, ¿no? Eso es el regadío del trasvase. De la Pedrera. Que luego además hay aparte que no es Pedrera, que también sería el trasvase, aunque es poco. Pero el resto lo sumamos a Patrona Crevillente con los de Elche y compañía. O sea, estamos hablando de alrededor de 30.000 hectáreas que afectan a nuestro territorio y, bueno, pues, a ver, es que, vamos a ver, exactamente hacia dónde quieres que oriente la respuesta. Porque claro, es que tal y como me has preguntado, pues voy a volver a lo de antes. Sí, yo comprendo que puede sonar a reiterativo, ¿no? Yo creo que la pregunta va destinada a que desde su valoración sobre lo fundamental que sigue resultando todavía el trasvase para los regadíos, para sus regadíos. Mira, el Camp de Elche ha invertido, creo que llevan ya 65 millones de euros en modernizar el regadío. Casi 70 llevan ya. El Camp de Elche. Eso lo ha invertido entre Seyasa, que está ahí el presidente, y los regantes. Y también la comunidad autónoma, que también ha puesto lo suyo. Eso significa que los regantes no están parados. Los regantes quieren poder regar, modernizan sus instalaciones, ahorran agua y racionalizan el uso del agua de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la actividad económica es necesaria. Por tanto, para el regadío de Camp de Elche, independientemente de que se pueda mejorar la calidad del agua del Hondo, que pues se puede mejorar con instalaciones del tipo de desalobrando y demás, dicho esto, el agua del trasvase es la base de esas hectáreas. Y los regantes han invertido, repito, 65 millones de euros para modernizar y consolidar esos regadíos. Por tanto, fijaos lo importante que es. Pero es que en la Vega Baja, y eso lo sabe claramente muy claro Pepe Andújar, que era joven entonces como yo, ya después de 40 años hemos visto la evolución. En la Vega Baja el regadío tradicional es muy importante, pero sin el Tajo Segura no existiría ni la cuarta parte de la actividad económica que hay agroalimentaria, porque allí además está conectado con la industria agroalimentaria la actividad de los regantes. Por tanto, para el regadío de mi comunidad, que tenemos un regadío muy diferente, no tiene nada que ver Castellón con Valencia, el Mijares con el Júcar o el Vidalopó, que es otra historia con el Segura, pero para el regadío de nuestra comunidad, el aporte de agua del Tajo Segura pues supone probablemente la cuarta parte de toda la actividad de regadío de nuestra comunidad. Muchas gracias. Sebastián, ¿alguna consideración? Sí, bueno, solamente comentar un dato que me parece bastante importante. Desde los años 80 hasta hoy en día, la producción de cítricos y de frutales en la región de Murcia se ha multiplicado por más de 2. La de hortícola ya prácticamente es infinitamente más la capacidad de producción que se tiene desde los años 80. ¿Y qué ha cambiado realmente desde los años 80 hasta ahora? Aparte de una mejora en los procesos productivos, lo que ha cambiado principalmente desde los años 80 hasta ahora es la llegada del agua de trasvase. La llegada del agua de trasvase supuso para todos aquellos regantes que en unos casos fue una redotación, en otros casos la puesta de nuevas superficies en regadío, supuso un acercamiento a la modernidad, supuso que las nuevas zonas de regadíos directamente empezaban sin tener detrás el tradicionalismo, sino entrando directamente en la modernidad. Todas, prácticamente en la región de Murcia, gracias a este impulso que se dio con el trasvase, tenemos modernizado más del 85% de la superficie regable. Y las previsiones es que en un plazo muy corto de tiempo, no te voy a decir que lleguemos al 100%, porque probablemente hay zonas que incluso se tengan que mantener como regadío tradicional por historia, por conservación de un patrimonio hidráulico y por otros factores que creo que también es necesario conservar, pero vamos a estar muy cerquita del 100%.
gracias al trasvase hemos conseguido realmente ya no solo realizar una agricultura, sino una industria agrícola, que prácticamente podemos llamarla, que es una base para la exportación muy importante. Desde la región de Murcia salen todos los años 2,5 millones de toneladas de fruta, verdura y hortalizas. Eso equivale a que todos los días, de media, 300 trailers de 300 camiones están saliendo de la región de Murcia hacia Europa con fruta, hortaliza y verdura. El trasvase, pues el trasvase es el gran culpable, por llamarlo culpable, de que eso ahora mismo sea así. La balanza neta de exportación de toda la industria agropecuaria, porque como decía Paco, no solamente es la industria agrícola, sino toda la industria agropecuaria. Lo mismo que decimos, que estos 300 camiones que salen todos los días de media de Europa generan empleos, generan riqueza, generan movimiento económico. Pues la balanza neta de exportación de toda la industria agropecuaria son 3.560 millones de euros. O sea, estamos hablando de cifras inmensas. ¿Cómo influye el trasvase en esto? Bueno, pues hay estudios realizados por consultoras independientes que, bueno, concretamente he estado leyendo un estudio que vosotros mismos, el propio trasvase, encargó, que una reducción pequeña del trasvase de un 10% del agua que llegará al trasvase podría reducir la producción agropecuaria agrícola en la región de Murcia en alrededor de un 4%. Por tanto, ¿influye el trasvase? Por supuesto, el trasvase es un agua fundamental, porque además, debido precisamente a la escasez, ha obligado a todos aquellos agricultores de la región de Murcia a tecnificarse. Los ha obligado por una necesidad. Cuando tienes gran cantidad de agua, a lo mejor la tecnificación, utilizar exactamente cada gota de agua que te llega, no es necesaria. En la situación de escasez que estamos en la región de Murcia y en toda la zona del Levante, la tecnificación ha sido prácticamente una imposición. Ha sido algo necesario, algo que hemos tenido que realizar porque era la forma de sobrevivir. Dentro de esto, el papel que juega el trasvase, como ya he comentado, es fundamental, tiene una importancia vital en el sostenimiento de tanto de todas estas comunidades de regantes como el sostenimiento de todos estos empleos que se generan dentro de la región de Murcia. Muy bien. ¿Y don Sergio, algún comentario? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría hacer alusión al secretario con el tema de los 15 hectómetros. Es cierto que los 3 últimos años lo que ha llegado a la provincia de Almería del Tajo han tenido una medida de unos 7 hectómetros cúbicos. Si bien es cierto que hace unos 5 años sí se alcanzaron 24 hectómetros, 14 para regadío y 10 para abastecimiento. O sea que es verdad que eso no, los 15 son el máximo que tenemos reconocido. Si bien es cierto, es verdad que pese a no tener esos 15 hectómetros de manera continua, sí que supuso para la provincia de Almería pasar de una agricultura de subsistencia a ser el inicio de una agricultura de la exportación. Digamos, se puede, en Almería, en esa zona de la comarca, hay 2.800 licencias de transporte de mercancía de camiones que salen al exterior para exportar todas las frutas y hortalizas que hay. Para la provincia de Almería, además del trasvase Tajo Segura, que tiene la importancia que tiene, tenemos otras fuentes, otros recursos, como son el trasvase Negratín-Almanzora, que aporta unos 52 hectómetros cúbicos de media, y bueno, y otras no fuentes ahora mismo de desalación por el hecho de estar inutilizadas, como las del Bajo Almanzora. Pero pese a no ser la mayor de las fuentes de suministro hídrico para la provincia, el trasvase Tajo Segura sí supuso un punto de inflexión en los regadíos de la zona. Yo quiero dar una cifra. Por supuesto. Digo porque para que veamos un poco de... Tienes razón lo que tú dices. ¿Quieres polémica? Claro, quiero polémica, claro. Tienes razón lo que dices, efectivamente. Es cierto que, porque ya lo decía, yo lo viví, cuando llegó el agua del trasvase, la primera vez que llegó a Pulpí no tenía los pozos de saltador que se habían hecho en la época de que mi padre era pequeño, y no había nada más. Y claro, y Pulpí ahora, pues imaginaros lo que es Pulpí. Y eso es porque el trasvase apareció, porque no había ninguna seguridad. Lo que ha dado el trasvase al Levante almeriense es la seguridad de que por lo menos vas a tener un caudal cada año. Eso es porque eso no lo teníamos allí. El río Almanzora nunca ha sido un río con agua.
Entonces, pues eso, bueno, unas cuantas cifras. Mirad, el trasvase, el sistema trasvase exporta el 70% de toda la exportación de España de hortalizas. Y el 30% de todas las frutas que España exporta al resto del mundo. Y solamente utiliza el 3% del agua que se utiliza en regadío de España. O sea, esa cifra, a mí me suena lo mismo que en Extremadura. Cuando dicen en Extremadura el 6% de la superficie es regadío y en cambio representa el 60% de la producción final agraria de Extremadura. Pues esto es igual. Es exactamente lo mismo. O sea, fijaos que el 70% de todas las hortalizas y el 30% de toda la fruta, está por ahí el de Aragón, que lo he visto. ¿Dónde está? Trillo. Se ha ido fuera, ¿no? Pues lo digo por lo de la fruta, que ellos dicen que tiene mucha fruta. El 30% de toda la fruta que se exporta de España y el 70% de la hortaliza sale del 3% del agua que utiliza. Por tanto, el sistema Tajo Segura es el más eficiente en el uso del agua que hay en España, con diferencia. Y luego, pues si ponemos las cifras, pues es que como estamos hablando de eso y no hemos puesto cifras, las quería poner. Y como no han puesto aquí los ingenieros, pues lo veo. O sea, es que, fijaos que el 90% de la alcachofa, la lechuga y el pimiento o el apio que se exporta de España sale de la Vega Baja. Y de Murcia. El 70% del tomate que exportamos, de las coles y del brócoli y de las espinacas, sale del sistema Tajo Segura. Por tanto, quiero decir, es que es cierto, cuando alguien dice lo de la Huerta de Europa, es que es cierto, es que nuestro mercado directo es Europa, 80% de lo que exportamos de agricultura, lo exportamos de puta lo exportamos a Europa, y en realidad, pues en Europa hay lechugas porque las hacemos en Pulpí y en Lorca, y si no habría lechuga en el Medero. Es así. Y eso se riega con agua del trasvase. Bien, gracias. Sí, ¿puedo también hacer un comentario a lo que has comentado? Es que conforme lo iba hablando, solamente hay que ver una cosa de que realmente somos la Huerta de Europa. Cuando se produjeron aquellas lluvias famosas en la Vega Baja y en el campo de Cartagena, los mercados europeos estuvieron temiendo por desabastecimiento de verduras y hortalizas. ¿Por qué? Porque provenían de esa zona. La mayor parte del abastecimiento de frutas y hortalizas a Europa proviene probablemente, sobre todo el mercado alemán y el mercado británico, proviene de esa zona. Entonces, tenemos que tener en cuenta la productividad que tiene, como tú dices, el 3% de lo que utiliza en regadío produce el 70% de las exportaciones de hortícola. Pues eso es cierto y es un hecho. Y ese hecho hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental para los regadíos. Para la siguiente pregunta yo les voy a pedir a los formantes de esta mesa que se abstraigan en la medida posible de sus competencias regionales, porque es una pregunta para los que están escuchando, yo creo que importante, ¿no? Es decir, que se abstraigan y se sitúen en lo que es el regadío del Levante, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de regadío del Levante, introducimos a las tres provincias, ¿de acuerdo? Alicante, Murcia y Almería, ¿eh? ¿Creen que existe, y luego una respuesta muy sucinta porque me gustaría entrar en materia después que puede generar más debate? ¿Creen que a día de hoy hay una alternativa viable que pueda suplir al trasvase Tajo Segura? Como queráis. Como queráis, Francisco. A ver, vamos a ver. Una alternativa viable en estos momentos no hay. No la hay. No la hay porque la puede haber, sí que la puede haber, pero en estos momentos no la hay. No la hay. Que no sea, Francisco, la lluvia. Con esa... Bueno, ya, pero es que esa la tenemos siempre. Sí. Bueno, o sea, si llueve, pues oye, ha llovido. Pero una alternativa al sistema... Y fíjate que te digo que desde el punto de vista económico ni siquiera la lluvia. Ya. Porque como los sistemas de riego están adaptados al riego localizado y las técnicas de cultivo están adaptadas a eso, tú te puedes llover, pero ¿cómo abonas? Si estás abonando con el sistema de riego, ¿cómo vas a cambiar? Sobre todo en los cultivos permanentes, porque en las hortalizas aún, en las hortícolas aún, pero en los cultivos permanentes como tendrás que tener sistemas de captación del agua de lluvia y meterlas en los embalses, pero las balsas se llenan con la tubería que viene de arriba, no con toma de ramba ni nada de eso. Por tanto, ni siquiera la lluvia es una alternativa a un sistema de 100 y pico mil hectáreas que está montado con tecnología y con otro tipo de cosas. Yo lo que sí tengo claro es que tenemos que ser realistas, tenemos que ser conscientes de las posibilidades que tenemos.
Entonces yo, como ya soy muy mayor y ya estoy cansado de darme cabezazos en la pared, yo utopías no busco, porque no las hay. Entonces yo me voy a la realidad. Y la realidad es que tenemos que ser capaces de, en el tiempo que vamos a vivir, tener alternativas. Y si la alternativa que podemos tener, no alternativa para eliminar, sino para complementar, porque no existe ninguna alternativa que elimine en estos momentos el trasvase, ni lo va a existir en los próximos 20 años, ni 30 años. Otra cosa es que decidamos abandonar definitivamente la actividad agraria y nos dediquemos a pasear camellos por el desierto. Pues entonces, pues probablemente sí que nos sobrará el agua. Pero mientras mantengamos la actividad como la tenemos, va a ser difícil que tengamos una alternativa definitiva. Lo que sí podemos tener son sistemas, porque todos sabemos que tenemos que generar recursos. Tenemos sistemas de generación de recursos. El recurso lo generamos porque llueve, y a partir de que llueve, pues lo tenemos en superficie o lo tenemos en acuíferos. Pero tenemos capacidades de generar recursos, de reutilizar recursos, y eso la Vega Baja lo tiene clarísimo, que reutiliza 4 o 5 veces la misma agua, sin otras cuestiones, pero en definitiva lo que sí tenemos son fuentes de recursos que tenemos que armonizar. Y es probable que si no tenemos capacidad suficiente de poder traspasar, pues tendremos que utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible. Por tanto, yo creo que en estos momentos hay que buscar no alternativas al trasvase, sino complementos al trasvase para que no tengamos la posibilidad de tener algo para traspasar y no pasar 11 meses como hemos pasado sin agua hace 2 años. Esa es la cuestión. Muy bien. Sucintamente, ¿alguna intervención? Sí, a ver, cuando estaba hablando de que el agua de lluvia, que cuando cae directamente no vale, me estoy acordando de un refrán que me contaron la primera vez que yo empecé a trabajar en el mundo del agua, que es agua de cielo no quita riego. Y eso es cierto, y todo el regante lo sabe perfectamente. Alternativa económicamente, viablemente, actualmente no existe. Yo creo que muchas veces cuando se habla de alternativa la gente piensa en desalación. Echando así como números muy gordos, dentro de la cuenca del Segura, el déficit estructural de la cuenca del Segura son unos 400 hectómetros cúbicos para un año horizonte de 2021, y eso contando en la planificación con 320 de media de trasvase. Es decir, que si no viniera trasvase, el déficit de la cuenca del Segura serían 720 hectómetros cúbicos. ¿De dónde salen 720 hectómetros cúbicos? Actualmente, aparte imposible dentro de la capacidad de desalación que tiene toda la zona y toda la franja costera de toda la demarcación hidrográfica del Segura, yo creo que es imposible generar de ahí 720 hectómetros cúbicos para que den abastecimiento a toda esta zona. Luego después con el agravante de que probablemente en la Vega Baja la cota donde tenéis los regadíos es toda una cota relativamente baja. Pero en la región de Murcia sí es verdad que tenemos regadíos que para enviar a los regadíos de la zona segunda o en Cieza es prácticamente inviable económicamente hacer elevaciones para llevar allí el agua de desalación, que yo creo que es lo que todo el mundo está pensando siempre, en buscar alternativas viables. Hay que potenciar recursos alternativos, por supuesto, como complemento a este trasvase que es necesario. También, como otra alternativa, la gente piensa en reutilización. Bueno, no sé en otras comunidades autónomas cómo se está, pero en la región de Murcia se reutiliza el 98% del agua que entra en las depuradoras. ¿Se puede llegar al 100%? Sí, pero ese 100% no llega a armonizar o digamos, amortiguar ese déficit de 700 hectómetros cúbicos que estamos hablando. Por tanto, la conclusión a día de hoy, no existe alternativa. Como bien dice aquí, lo que se necesita es dar una certidumbre mayor, tener un mix de recursos que provengan de distintos sitios para, en épocas de déficit hídrico, poder realizar compensaciones, poder ver cómo se puede repartir el agua de forma más equilibrada. Pero alternativa, a día de hoy, no sé si las investigaciones en desalación hará que la desalación sea muy barata de aquí a 20 años, pero hoy en día no, es imposible. Sergio, ¿algo que puntualizar? No, va a añadir exactamente que no estamos en una alternativa viable ahora mismo al trasvase, y lo único que tenemos que buscar fuentes alternativas que complementen y le garantice una seguridad hídrica a la zona, a nuestro territorio. Muy bien. Hay un tema, junto con el déficit o la carestía de recursos para poder mantener todo lo generado en nuestras regiones,
que preocupa y empieza a preocupar bastante, ¿no? Es que a veces nos viene agua, pero tiene unos costes, está teniendo unos costes cada vez mayores, ¿no? De hecho, algunos recursos son insostenibles si no existiera trasvase que un poco amortigüe, haciendo un efecto colchón, ese coste que tiene desorbitado, ¿no? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes para resolver esa disparidad de costes que hay en el conjunto nacional de los regadíos? Y sin hablar de abastecimiento, puesto que estamos en un foro, una jornada meramente agrícola, para que esa competitividad de nuestros regantes sea justa, sea equitativa con la de sus homólogos del conjunto del país. También como queráis, sí. Francisco, Sebastián. No, pues si queréis comienzo yo esta vez, que no he comenzado a hablar en ninguno de los casos. A ver, ese caso fue, digamos, intentar homogeneizar tarifas, intentar homogeneizar costes del agua es algo realmente complicado. Por ejemplo, dentro de la región de Murcia tenemos poblaciones que, incluso a pesar de tener un organismo que, digamos, como la Mancomunidad de Canales del Teivilla, que armoniza, que pone un precio único del agua a todos aquellos sitios, a todos aquellos municipios que abastece, pues hay unos municipios que tienen una tarifa del agua de abastecimiento grande y otros municipios que la tienen 4 veces inferior. Supongo que igual pasa en Andalucía, igual pasa en la Comunidad Valenciana. Y esto, estamos hablando de agua de abastecimiento que entiendo yo que para consumo humano, el poco que se gasta, todos tenemos capacidad económica suficiente para poder pagar el agua un poquito más cara o sin ningún problema. Entonces, si en un recurso que es fundamental, que es el agua de abastecimiento, no se puede realizar una homogeneización de tarifas a nivel nacional, en la agricultura ¿es complicado? Pues sí, es algo muy complicado. Pero yo creo que debemos de hacer un consenso a nivel nacional, y esto debe de ir ya más encaminado a un consenso político que a un consenso, digamos, que algo que se impulse solamente desde una región. El agua es un bien de dominio público, es un bien preciado, es un bien de primera necesidad, tanto para el uso humano, como se ha llamado de siempre, el agua de beber, como para el uso agrícola. Es necesario, dentro del objetivo de desarrollo sostenible, uno de los objetivos es poder realizar una producción sostenible de suficientes alimentos para poder abastecer a la población mundial, que va encaminada a un colapso a nivel de suministro de alimentos. Bueno, pues en principio en España parece que no tendríamos problema de eso. El que nos falte, bueno, pues lo exportamos. Pero si en otros sitios tampoco hay, pues tendremos que armonizar todos aquellos factores para que se pueda producir de forma sostenible. Y cuando hablamos de eso de forma sostenible, creo que habría que meter tanto sostenible ambientalmente como sostenible económicamente, porque una producción, algo agrario que no es sostenible económicamente, no tiene viabilidad de cara al futuro. Por tanto, habría que pensar, ya que es un bien de primera necesidad, en imponer algún tipo de tasa ambiental por utilización de ese dominio público, para que esa tasa ambiental pueda ir encaminada a la realización o posiblemente la financiación de todos aquellos recursos que, por ser ambientalmente más sostenibles, como por ejemplo la desalación, se puedan realizar de forma más barata y se pueda suministrar a aquellos usuarios que están dejando de tener un recurso que viene de forma natural y que es barato, que lo puedan tener a un buen precio y a un precio competitivo. Porque si no, el sistema actual que tenemos no es sostenible. Puede llegar a quebrar el sistema que tenemos actualmente. Coincido. ¿Alguna intervención? Sí, Francisco, por supuesto. Yo no estoy en parte de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a discutir. Es normal. Vamos a discutir. No, el tema es que como el tema a mí yo con Andrés lo he discutido un montón de veces, Andrés no está de acuerdo conmigo y hoy lo vamos a discutir. Vamos a ver. Yo riego navelinas
en la ribera del Júcar en Valencia y pago 4 céntimos por metro cúbico. Y yo riego navelinas en mi pueblo, en Cuevas de Almanzora, y me cuesta 42 céntimos, porque estoy pagando del Negatín, el metro cúbico. Y tengo goteo en los dos y riego exactamente igual y saco los mismos kilos. Eso no tiene sentido. Estamos en el 2020, ¿verdad? El sistema de distribución del agua, de gestión pública del agua en este país, tú que sabes mucho de esto, es de principio del siglo, ¿no? O de las confederaciones, se crearon en el siglo XIX, ¿no? O en el XX. El principio del XX, ¿no? O sea, después de... Pues hace 100 años. Tenemos el mismo sistema de gestión. Es verdad, en el 27 la primera confederación fue el Ebro y luego el Júcar. O el Segura, eso. Y he visto fotos incluso, bueno, bien. Pues después de 100 años tenemos el mismo sistema de gestión del agua, que entonces la luz se gestionaba igual. La luz no valía lo mismo en un sitio que otro. Las fábricas de luz de los pueblos, cada uno tenía su generación de recursos. En 100 años hemos modificado muchísimo el sistema de generación, de distribución y tarifario de un recurso que es la energía, y en cambio no hemos tocado para nada el sistema de gestión de tarifario y de recursos del agua, que es otro input, igual que el de la energía. La energía es un bien público también, igual que el agua. Yo lo que no entiendo es por qué después de pasar un siglo no empezamos ya a debatir sobre cómo gestionamos, sin olvidarnos y dejando siempre al margen que el agua es un bien público y debe ser de gestión pública, la forma de gestionarlo. Porque aquí, ¿qué pasa? Que el recurso, en función de lo que cuesta, el agua no vale nada. No vale nada, no tiene precio. El agua, ¿qué es lo que vale? ¿Qué pagas? Pagas lo que cuesta tenerla. Pero tenerla en función del sistema que está montado. Pero es que yo estoy pagando lo mismo, yo pago lo mismo por el kilovatio en mi casa en Valencia que por el kilovatio en Villaricos, en Almería, que tengo una casa para ir allí en verano. Pago lo mismo. En cambio, de las navalinas no. Eso no tiene ningún sentido. Aquí tenemos que sentarnos y hacer un debate sobre cómo distribuimos el agua y cómo gestionamos el agua y cómo tarifamos el agua. Porque lo que no tiene ningún sentido es que vayamos al mercado con distintas condiciones y que vayamos al mercado, pues eso está de moda, dopados, porque mi vecino de la Ribera va como yo a venderle la lagarina a Muñoz, el de Murcia, y hemos gastado 4 céntimos por metro cúbico. Pero es que mi tío y yo, en mi pueblo, en Cuevas, vamos a llevarle las naranjas a Jesús Caicedo, que es el de la lonja, y llevamos 42 céntimos en metro cúbico de agua, y hemos gastado la misma agua. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, a ver si de una vez somos capaces de empezar nosotros primero, los regantes, a plantearnos un debate y a debatir sobre las tarifas del agua. Y a ver cómo le damos la vuelta a esto. Yo sé que hay muchas posibilidades de todo tipo, la tasa, lo que sea. Claro, porque al final esto dice, ¿sabes qué? La sociedad es cara. Bueno, y a mí me cuesta más caro en estos momentos el agua del Negatín que el agua desalada de la desaladora privada que tenemos en Palomares y que gestiona claro, me cuesta más cara el agua del Negatín. Entonces, a ver, ¿eso por qué? Pues porque estoy pagando en función de cómo genero recursos y cómo lo distribuyo. Y eso no tiene sentido, porque por ese mismo procedimiento, la luz que se genera, que está a 60 kilómetros de mi casa, en la nuclear de Cofrentes, debía ser para mí gratis. Pero estoy pagando lo mismo que la luz que se genera en una térmica en otro sitio o con un ventilador. Pago lo mismo kilovatio, ¿o no? Pues igual tenemos que ya empezar a debatir sobre el tema de las tarifas y adaptarlas al uso del agua. Y buscar un sistema tarifario que nos permita tener... Yo entiendo lo que dice en el uso de boca, pues oye, el agua viene de Taivilla, y Taivilla le cobra un tanto por ayuntamiento, y en función de que lo gestione el ayuntamiento o esté con aguas de Barcelona o esté con quien sea, pues tiene una tarifa distinta. O si le pone 2 céntimos a usted para pagar el polideportivo, el ayuntamiento. Eso me parece muy bien, pero eso es, hay un coste igual para todos, y luego a partir de ahí cada uno hace lo que quiere. Pues en esto igual, tendríamos que buscar un sistema tarifario que se adaptase a la actividad, porque yo, sinceramente, os he explicado mi caso y es real,
pago 42 céntimos por un metro cúbico y 4 céntimos por un metro cúbico. Y eso no tiene ninguna lógica. Por tanto, tendríamos que empezar ya a debatir entre nosotros de qué manera nos ponemos de acuerdo, porque yo sí que entiendo que los que estamos pagando 4 céntimos no queremos pagar más. Como también entiendo que los que están pagando 14 o 16 o 18 o 17 por el trasvase no quieren pagar 32 o 35 o 40 o lo que sea. Pero el tema no es ese. El tema no es, ahora en el juego de Vinalopó, pues oye, pues hay un precio. ¿Y qué pasa? Pues que como son pozos, pues uno está pagando el agua a 12 céntimos y otro a 38 o 40. Y son los pueblos de al lado. Para regar agua de mesa igual. Esto lo tenemos que pensar. Y tenemos que darle dos vueltas a la cabecita, que ya somos todos mayores, y después de 100 años ya hemos crecido. Entonces vamos a pensar en esta historia. Porque si queremos que el agua sea pública, pues vamos a hacer un planteamiento de tarifario público. Igual que el input de la energía, que por cierto, tendría que ser también una tarifación de energía europea, no solo española, pero bueno, de momento lo tenemos a nivel nacional. Y yo creo que llevo años diciendo esto, insistiendo, peleándome con Andrés, porque como él es como yo, que riega con poco dinero, pues discute el tema, claro, pero al final de la historia, pues aquí tenemos que pensar que hay que mirar, porque claro, hacíamos cuentas. Yo me acuerdo cuando hacíamos las cuentas de la desaladora de Rambla Morales en Níjar, y decíamos, ¿hay aquí alguien de por allí? Y decíamos, es que allí, aquello hicimos la cuenta, hizo una cuenta, y en la rentabilidad de los invernaderos de entonces podían pagar hasta 1,3 euros por metro cúbico. Claro, y eso es una barbaridad. Bueno, pues da igual, hacemos una desaladora y no pasa nada si lo podemos pagar. O por ejemplo, ahora, en mi tierra, en Almería, tú sabes que en Vera se quiere hacer una desaladora. Y están los propios usuarios y las quieren hacer. Han hecho cuentas y les sale la cuenta. Entonces, pero claro, si al final lo que tenemos que hacer es analizar un sistema tarifario, que puede ser binómico, trinómico, con un fijo y un variable, como queráis, una tasa, como queráis, pero algo que armonice el coste productor, porque en definitiva es un input, tanto para el uso de boca como para la cuestión medioambiental también. Hay que ponerle valor al medio ambiente. También, y para el uso como actividad económica, y darle pues un sistema tarifario. Yo creo que la próxima discusión que tenemos que poner sobre la mesa es si los regantes, en el seno de todos los regantes, es este tema. Pues, don Francisco, iníciese. ¿Don Sergio? Pues yo comparto lo que ha dicho el secretario, en el que tenemos que buscar una unificación de la tarifa para no ponernos zancadillas a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos poniendo zancadillas, tenemos que intentar buscar una homogenización. También eso hará en que a cultivos tradicionales o cultivos, digamos, menos modernizados tiendan a modernizarse. Si el precio del agua que tienen también es un precio del agua un poco más real o más equivalente a todo el territorio. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que iniciar un debate para alcanzar sea el mecanismo que sea más viable, pero alcanzar un precio homogéneo del agua. Yo estoy totalmente de acuerdo, aparte considero que es justísimo. Aparte, estoy de acuerdo con los tres, con lo cual yo creo que va siendo hora de hacérmelo mirar, Francisco, esto de estar tan en consonancia con el mundo político. Bueno, en cualquier caso lo digo con ironía. Un periodista presente en la sala, que para mí y para todo el sector es admirado, ¿no? Jocosamente dijo en una reunión, recuerdo, con esa jocosidad serena que tiene, que terminaríamos inventando el riego sin agua, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad forma parte de la vocación de todo agricultor, pero en el Levante se convierte en una obligación precisamente por lo que estábamos hablando en el tema precedente, por los costes que tiene, ¿no? Sucintamente, por favor, vamos mal de tiempo, me está diciendo ya el coordinador, muy sucintamente, casi enumerando brevemente qué actuaciones están llevando en un plano tecnológico en sus comunidades autónomas para modernización de regadío. Por favor, muy brevemente. Y empieza quien quiera, Pablo. Pues mira, nosotros, como no tenemos ni un duro porque estamos más financiados, pues vamos mal. Damos mucho cariño, pero poco dinero. Pero dicho esto, hay que decirlo. O sea, la infrafinanciación es un tema preocupante, y si tenemos que tener la misma sanidad y la misma educación que tenéis todos, pues tenemos que pagarlo igual que todos.
igual tenemos menos dinero para otras cosas. Pero dicho esto, nosotros en el tema de regadíos, bueno, pues en la Comunidad Valenciana ha pasado muchas épocas de un gran esfuerzo, igual que la Comunidad de Murcia, para modernizar el regadío. Hicimos en el año 93, fijaos, hace tiempo ya, hace ya más de 25 años, hicimos el Plan Agrario Valenciano para modernizar todas las comunidades de regantes. A través de la SEIASA se hizo en la década del 2000 hasta 2010 mucha inversión en materia de medición de regadío con los regantes. Y bueno, por estos momentos lo que nos planteamos, hemos elaborado una nueva estrategia de regadío para los próximos 20 años, basada fundamentalmente en la eficiencia. En la eficiencia del uso, hablamos de regadíos, no hablamos de recursos en alto, sino de regadíos. En la eficiencia en el uso y también la eficiencia energética. Estamos con las comunidades de regantes, hemos puesto en marcha, que estaba parado durante 5 años, ha estado parado el esfuerzo económico de la Generalitat en materia de regadíos, estuvo parado 5 años. Pusimos en marcha hace 3 años las líneas de financiación de las inversiones de las comunidades de regantes para modernizar regadíos, lo que llamamos allí uso y organización del agua de riego. A través del PDR también vamos a hacer unas cuantas obras, y el objetivo es, el compromiso que ha adquirido el actual gobierno, que si no pasa nada seguirá 4 años más siendo gobierno, es el de en los próximos 4 años invertir 100 millones de euros en modernizar regadíos junto con los regantes, y con el objetivo claro de buscar eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua. Tenemos también que avanzar. No estamos al nivel que está Murcia en reutilización, no lo estamos, y habría que hacer historia de por qué, pero bueno, ahora no es el momento, pero algún día os explicaré por qué. Algunos de ustedes aquí lo sabéis, pero no estamos a ese mismo nivel, pero pretendemos estar a ese nivel, y el segundo reto que tenemos es el de avanzar en la reutilización a través de ir a terciarios y avanzar en esa línea. Muchas gracias. Sebastián. Sí, bueno, como he comentado antes, el 85%, más del 85% de los regadíos de la región de Murcia están ya modernizados. Incluso estamos en marcha ahora con varias obras de modernización de regadíos. Por ejemplo, en Librilla acaban de comenzar una obra para modernizar uno de sus sectores, que de ese 85% vamos a subir muy prontito a estar cercano al 90% de la superficie de regadío. Como he comentado anteriormente, llegar al 100% será complejo, porque habrá algunos que habrá que mantener, pero la idea y sobre todo, bueno, yo creo que el problema de infrafinanciación de la comunidad autónoma lo compartimos también con la comunidad valenciana, y la capacidad que tenemos de poner recursos propios de la comunidad autónoma es muy pequeña, aunque realmente se vienen haciendo nuevos esfuerzos en esas modernizaciones de regadío. Con el nuevo PDR que ahora mismo se está negociando en Europa, la idea que tenemos es no solamente modernizar regadíos, sino apostar, como estamos apostando ahora, por líneas de ayuda para eficiencia energética, porque los regadíos además tienen que empezar a ser sostenibles tanto económica como ambientalmente. Hemos sacado también algunas líneas de ayuda que van encaminadas a evitar la pérdida del recurso, es decir, mejora de conducciones obsoletas, o incluso estamos experimentando y estamos realizando alguna ayuda a investigación para evitar la evaporación en balsas de riego, para que cada gota que llegue al sistema en general no se pierda y sea aplicada de forma concreta. Otro tipo de investigaciones que por las que estamos llevando y por las que estamos apostando es la imponer sondas capacitivas, o digamos ayudar a los propios sectores agrícolas a que pongan sondas capacitivas para medir la humedad del suelo y saber exactamente hasta qué profundidad tienen que regar para no desperdiciar más agua de la que se tiene que aplicar, y aprovechar al 100% el recurso. Bueno, creo que todavía nos queda camino. Tenemos mucho camino avanzado, pero todavía nos queda camino para optimizarlo. También, como he comentado, con el nuevo PDR pretendemos intentar impulsar aquellos convenios con la SEIASA para que se puedan terminar las modernizaciones de regadíos que quedan en algunos sectores de algunas comunidades de regantes que, por ejemplo, están aquí, como la comunidad de regantes de Lorca. O sea, nos queda todavía trabajo para hacer, y estamos trabajando para
para terminar de culminarlo y que la utilización del agua cada vez vaya a una optimización mucho mayor. Por poner otro ejemplo, dentro del IMIDA, que es un instituto de investigación que tenemos, pues al final estamos intentando desarrollar variedades genéticas que se adapten mucho mejor a la disponibilidad de recursos, al tipo de agua que tenemos, al tipo de climatología. Se está intentando realizar un asesoramiento también desde el IMIDA para saber qué variedades pueden ir mejor en función de las distintas zonas en las que se encuentre, para así poder optimizar no solo la producción, sino también no solo el uso del agua, sino también la producción de aquel arbolado o de aquella hortícola que se vaya a cultivar en cada sitio. Bueno, respecto a la modernización de los regadíos, Andalucía es un territorio muy grande y muy extenso, y es cierto que la zona oriental está mucho más tecnificada que la zona oriental. Si bien es cierto que se están haciendo mucha modernización en la zona de Huelva también y algunas comunidades regantes del Guadalquivir. La Junta de Andalucía este nuevo gobierno está reprogramando las ayudas que había del PRR actual y saldrá a lo largo de este año una ayuda para modernización de regadíos en torno a 50 millones de euros, que saldrá en breve y permitirá entre este año y el año que viene comunidades regantes puedan acceder a actuaciones en materia de modernización de regadíos. La tendencia de los futuros PDR, al igual que han comentado en otras comunidades autónomas, están basadas en la gestión de la eficiencia de los recursos y poco a poco intentar dar un mayor grado de tecnología a los sistemas de regadío que tenemos en la comunidad autónoma. Muy bien. Hablamos de trasvase, que es una obra. Me ordenan como presidente que vaya cortando. Hablamos de trasvase, es una obra, aunque es una obra de la ingeniería, de la ciencia, ¿no? Pero provoca milagros como al que estamos asistiendo esta mañana, que distintos políticos de distinta, valga la redundancia, ideología, se pongan de acuerdo y muchos de los conceptos los comparten, ¿no? Por terminar, y la última pregunta, cuando hablamos de esto, a mí me da esperanza, ¿no? Escucharles esta mañana me provoca esperanza, y como la esperanza siempre va orientada al futuro, ¿cuál consideran sucintamente, don Francisco y don Sebastián, cuáles consideran ustedes que es el futuro del trasvase? Francisco hablaba de 20 años, Sebastián podría subir un poco más. Vamos a ver, a mí me gusta ir paso a paso. Las cosas hay que hacerlas paso a paso y sin atropellarse. Yo creo, y voy a acabar y no voy a ver nada más, yo creo que nos tenemos que poner retos. Y en estos momentos, los próximos retos que tenemos en los próximos 5 años, para mí, el sistema, que me gusta llamar el sistema Tajo Segura, no trasvase, sino sistema Tajo Segura, el sistema Tajo Segura tiene 3 retos fundamentales. Y luego el cuarto te contestaré lo que acabo de preguntar. Primero hay que arreglar lo del Campo Cartagena y lo de Mar Menor. Eso hay que arreglarlo. El segundo reto es conectar las desaladoras y meter en el sistema todo el agua que se pueda generar. Y el tercer reto por parte de la Administración es avanzar al 100% en la reutilización. Todo eso nos va a permitir y generar fuentes de recursos. Para mí son esos 3 retos, porque el cuarto va de suyo, es aplicar la ley, y cuando haya agua para trasvasar se trasvasa y punto. Y no entra en ninguna discusión más. Para mí el trasvase es una instalación más, igual que lo puede ser pues la conexión de Banderentisco con Águilas, por ejemplo. O yo qué sé, o la tubería que llega a Lorca el agua de Águilas. A mí eso es una instalación que tengo ahí y que tiene una norma y que se aplica y punto. Y no queremos discutir más, porque no hay más que discutir. Simplemente nuestros próximos retos que tenemos ahora es arreglar problemas. Y tenemos 3 problemas muy importantes que tenemos que darle solución y que nos permitirían ir más tranquilos en los próximos años y asumir nuestras responsabilidades, independientemente de que tenemos que pensar que nuestra actividad agraria, y eso ya no es una cuestión del agua, sino de las administraciones públicas
con competencia en materia agroalimentaria y de los sectores agroalimentarios en su conjunto, pues tendremos que ir pensando que tendremos que ir adaptando nuestras actividades a una situación climática distinta y que, bueno, pues ahora hay viña y vino ya también en Inglaterra y no había hace 50 años, porque esto va cambiando y tenemos que ir pensando que tenemos, como decía Sebastián, tenemos que adaptarnos al cambio climático en cuanto a los cultivos y nuestras actividades. Pero dicho esto, para mí, los retos que tenemos como sistema de Tajo Segura son esos. Tenemos que resolver definitivamente la situación del campo Cartagena. Tenemos que conectar la desalación y hacer que todo el recurso que se genere pueda estar en el sistema. Y tenemos que seguir trabajando en generar más recursos si podemos, incorporarlo al sistema. Y eso sí, pensar que el sistema trasvase, yo no me planteo ninguna fecha de caducidad. ¿Por qué? Es una instalación más a disposición, que cuando se puede utilizar se utiliza, cuando no, hay una normativa y no hay por qué pensar en más. ¿Para qué darle más vueltas? De acuerdo. Sebastián. A ver, Paco, respecto al reto número 1, estamos trabajando en ello. Sé que, bueno, tanto de la mano de la Confederación Hidrográfica y del Ministerio como desde el Gobierno regional, eso es un problema que ha venido sobrevenido. Son otros muchos factores, aparte de la agricultura, los que probablemente influyan en ello, pero sí que se está trabajando en ello y debemos de ir por el buen camino colaborativo para poder darle solución. Como tú comentas, el futuro del trasvase, no hay por qué ponerle fecha de caducidad. Es verdad que el cambio climático está ahí, no es algo que son cifras, que son datos, no es algo que se pueda negar. Pues la temperatura está subiendo, las precipitaciones están descendiendo, pero aparte de descender, ya no solamente el problema del descenso, sino el problema de la temporalidad de esas precipitaciones. O sea, estamos teniendo, yo creo que récords históricos de precipitaciones por arriba y de precipitaciones por abajo en muy poquitos años consecutivos. Pues habrá que plantearse y habrá que estudiar realmente si estos cambios que se están produciendo en las precipitaciones, las infraestructuras que tenemos para acumular agua para esa regulación interanual que ahora probablemente vaya a ser más necesaria, son las suficientes o hay que estudiar, realizar un nuevo plan de infraestructuras para esas regulaciones interanuales en las que tenemos que imponernos. El trasvase, como dice Paco, pues cuando haya agua se podrá trasvasar, cuando no haya agua no se podrá trasvasar, pero que las reglas estén claras, que estén definidas, que haya un marco legislativo claro que le dé certidumbre a cuándo se puede trasvasar. Nosotros siempre hemos pensado también que incluso se puede estudiar la opción de la redotación de la cabecera del Tajo. ¿Por qué no? Pero claro, eso lógicamente tiene que tener sus estudios de viabilidad tanto técnica como ambiental como económica. No estamos hablando de que esto se haga a la brava y a la loca sin pensarlo, por supuesto. Y esos estudios tendrán que tener en cuenta el cambio climático que se nos avecina, por supuesto. Pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el trasvase Tajo Segura, por supuesto que ni está muerto ni lo va a estar. Está más vivo que nunca. Acaba de cumplir 40 años. Espero que dentro de 10 años estemos celebrando el 50 aniversario, porque bueno, sería bien para todos. Y yo creo que precisamente todos los que estamos aquí en esta sala, o la mayoría, desde un punto de vista técnico, no le vemos ningún problema a el concepto de trasvase. Y como dice Paco, es una infraestructura que está ahí, que se utilizará cuando pueda utilizarse, cuando haya recursos, cuando realmente tengamos una capacidad y un nivel excedentario que nos permita trasvasar. Probablemente habrá que hacer, no sé, habrá que plantearse la mayor regulación interanual, por lo que he comentado, por la diferencia de pluviometría, ya no solamente a nivel de que están descendiendo los valores medios, sino a nivel de que la variabilidad estacional, la variabilidad anual es altísima. Bueno, pues entonces no tenemos por qué matar ya al trasvase. El trasvase seguirá existiendo durante muchos años, has dicho 20. Yo creo que el trasvase y la infraestructura es una infraestructura que está ejecutada, que está en vigor, que prácticamente podemos decir que está ya amortizada después de 40 años siendo utilizada
y puede seguir siendo utilizada con un pequeño coste de mantenimiento durante muchísimos años más. Y eso está ahí y seguirá estando sin lugar a dudas. ¿Y don Sergio? Acabar. Yo creo que no se debe hablar del futuro, no es una cosa que se va a cuestionar. Yo creo que el trasvase está ahí, está totalmente regulado y mientras haya disponibilidad se va a traspasar. No creo que ese sea el debate que debemos de plantearnos. Yo creo que el debate que debemos de plantearnos es establecer un plan de infraestructura y hacer las infraestructuras que necesitamos para garantizarnos una seguridad hídrica en la zona, tanto para regadío como para abastecimiento. Yo creo que eso es lo que debemos de buscar fórmulas, ya sea de manera totalmente pública, totalmente privada o colaboración pública o privada, pero hacer las infraestructuras que necesitamos para que tengamos agua asegurada. Yo creo que eso tenemos que trabajar en eso. Muy bien, pues nada más, agradecerles su presencia en este acto, el esfuerzo que han hecho y que creo que merece un aplauso por parte de